Feliz sábado tengan todos. ¿Cómo se encuentran? Bendecidos, por supuesto que sí. Salmo 122:1 dice, yo me alegré con los que me decían, ¿qué decían? A la casa de Jehová iremos. En la casa de Jehová estamos. Que sea cada uno bienvenido a la casa del Señor. Welcome all. Thank you for being here. God bless you all. And let's continue enjoying this wonderful celebration that we have in this morning. Para continuar, vamos a buscar en nuestros himnarios el himno 401. Himno 401. Eterna roca es mi Jesús. Y a los acordes del piano vamos a estar en pie. Hymn 401. And when the piano sounds, we can be standing. Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. De sombra en día de calor, refugio en la tempestad. Defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oh, roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Feliz sábado, hermanos. Bienvenidos. Happy Sabbath. La lectura bíblica de hoy se va a encontrar en Apocalipsis 14:12. The memory verse for today will be found in Revelations 14:12. En inglés nos dice así. Here is the patience of the saints. Here are those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. Con estas palabras, los que puedan, nos podemos poner de rodillas para orar, por favor. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias por este día. Gracias que las personas pudieron venir a tocar campanitas. Bendícenos, bendice a los que no pudieron venir. Cuídalos en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado. Bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Quiero leerles en Malaquías 3:10, creo que todos lo conocemos, y dice así: traed el diezmo a la tesorería y haya alimento en mi casa y probadme en esto, dice el Señor Todopoderoso.
A ver si no abro las ventanas de los cielos y vacío bendiciones hasta que sobreabunde. Y con esta reflexión le pido a los conquistadores ponerse de pie. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Los demás vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Let's pray. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos en este día porque nos tienes aquí en tu casa, Señor, alabando tu santo nombre. En estos momentos que vamos a devolverte el 10% de nuestras ganancias, Señor, que las bendigas y que puedan ser utilizadas de una manera adecuada, Padre Celestial. Así también te pedimos por lo que queda en nuestros bolsillos, que seamos mayordomos fieles, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mientras se recogen las ofrendas, vamos a escuchar al coro de campanitas. Good morning and happy Sabbath. Good morning. We are delighted to be here today. In fact, I think we have kids in our group that are from this church, right? Yes. You own a couple of these kids? Who's from this church, guys? Melvin. His sister actually plays bells for us too. She's in a younger group, but we're delighted to have your contributions to our ensembles. Happy Sabbath. This next piece features Serena Rao on the piano, and this is Away in a Manger, so a little combination of piano and bells.
Y un feliz sábado para cada uno de ustedes. I want to wish you a happy Sabbath and thank you for joining us. Y porque vamos a abrir la palabra del Señor, vamos entonces a orar para que su Espíritu nos guíe, ¿verdad?, en el estudio de ella. And since we're going to open the Word of God, let's begin with a word of prayer so that the Spirit may lead us. Cariñoso Padre de los cielos, bendito sea tu nombre y pedimos en el nombre de Jesucristo que el Espíritu que inspiró a los profetas nos acompañe ahora a estudiar la palabra. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor. Amén. Amen. Bien, hermanos, hoy quiero que respondamos una pregunta. Today I want us to answer a question. Porque Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Because Revelation chapter 14 verse 12 says, here is the patience of the saints, here are those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. Esto es el corazón del mensaje del tercer ángel. This is the heart of the message of the third angel. Por lo tanto, vamos hoy a dedicarnos al tercer ángel. Therefore, today's message is around the third angel. Vamos a hacerlo comparando dos personajes. And we're going to compare a couple of characters. Porque el mensaje del segundo ángel anunciaba la caída de Babilonia. Because the second angel's message announced the fall of Babylon. Y lo ilustramos con la vida de Saúl. And we illustrated that with the life of Saul. Si recuerdan lo que hablamos aquella vez que hablamos sobre el segundo ángel, decía que Saúl empezó bien. We talked about the second angel's message and we said that Saul started well. Recuerden que él fue lleno del Espíritu Santo y se lo contó entre los profetas. Paul was filled with the Holy Spirit and he was counted among the prophets. Y también dice la Escritura que hizo muchas reformas espirituales y tuvo mucho celo por Dios, por el pueblo, por el culto, por la limpieza de Israel. Muchas reformas externas hizo el rey Saúl. And the scripture tells us that King Saul did a lot of reforms, spiritual reforms, in the scripture it's recorded. Sin embargo, aunque hubo tantas reformas externas que en la vida él practicó a la vista de todo el mundo y que ganó admiración y que causó el temor de aquellos que no se conformaban con la voluntad de Dios, algo faltaba. However, even with all the changes that he implemented, there was something lacking. Y quiero referirme a la historia que está en 1 Samuel capítulo 15. And I want to refer back to this story found in 1 Samuel chapter 15. Dios mandó al rey Saúl a cumplir una misión en Amalek, la cual cumplió o no cumplió sino parcialmente. God sent King Saul to fulfill a mission in Amalek, and King Saul didn't complete it fully. Esta experiencia de Saúl fue lo que completó su caída. This experience was what fulfilled his fall, ¿Qué ultimately. significa estar caído? Porque Babilonia está caída. Y entonces, ¿qué significa estar caído? Es lo que vamos a ver en esta historia. What does it mean to be fallen? Babylon is fallen.
And we're going to see that in this story. Cuando Saúl regresó y el profeta Samuel fue enviado por Dios para hablarle, lo primerito que dijo el rey Saúl es, bendito sea de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. When the prophet Samuel went back to speak to Saul, King Saul said to Samuel, I have fulfilled God's word. Blessed be his name. Sin embargo, el profeta Samuel le dijo, ¿y entonces qué es ese balido de oveja y ese mugido de bueyes que estoy oyendo? But the prophet told him, then what is that sound that I hear of all the cattle out there? Y él dijo enseguida, bueno, el pueblo lo trajo para ofrecer ofrenda. And he said, well, the children of Israel, the soldiers, brought it to offer it for God as a holocaust. Entonces el profeta le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los sacrificios y los holocaustos que en obedecer a sus palabras? And then the prophet responded, is he pleased with his offering more than obedience? Y entonces le dijo algo muy interesante el profeta, porque como pecado de adivinación es la rebeldía, y como idolatría e ídolos es la obstinación. And then the prophet replied that just as witchcraft is a sin, so in idolatry, so is disobedience. Por lo tanto, cuando en el corazón del hombre no hay arrepentimiento, no hay reconocimiento de pecado y no se confiesan los pecados delante de Dios, es igual que adivinación e idolatría. In the same way, when in our hearts we do not repent before God, it is the same as if we were partaking in witchcraft and idolatry. Así que Babilonia termina igual, ¿no se dan cuenta en Apocalipsis? So- En idolatría e hechicería, ¿no ven que dice eso? Entonces ya nos está dando una indicación que significa la caída de Babilonia. So this gives us an indication of what the fall in Babylon is all about, with witchcraft and idolatry, as we see it in the story of Saul. Y entonces, cuando se lo confrontó otra vez, él dijo, no, todo lo contrario, yo obedecí la palabra de Jehová. Lo que pasa es que temía al pueblo y por eso trajimos el ganado. So when the prophet Samuel confronted the king justified himself by saying, no, I did what the soldiers were wanting to do, and we brought this for God. Dios amaba a Saúl y quiso salvarlo. Samuel le dijo, escucha lo que dice Jehová, aunque eras pequeñito en tus ojos, eras humilde, yo te saqué de allí y te puse por príncipe sobre Israel, te di la casa de Israel para que la gobernaras. Le hizo esa pregunta recordando la bondad de Dios en su vida. And although Saul was very stubborn in his ways, God still wanted to save him. And he reminded him where he came from and how he was of a lowly stature when he was brought into the kingdom of Israel. A la final, el rey Saúl dijo, está bien, pequé contra Jehová, pero es porque yo temía al pueblo. And in the end, the king accepted, yes, I committed sin against God, but it's because I feared the children of Israel. Qué lástima, el corazón no se quebrantó. How sad that the heart was not truly broken. El corazón no lloró, el espíritu no se humilló delante de Dios. The spirit was not truly humbled before God. Entonces, finalmente, hermanos y hermanas, dice la Biblia que Saúl terminó siendo habitación de demonios. So finally, the Bible tells us that Saul ended up being a dwelling of demons. Lo mismo que va a pasar con Babilonia, será habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia y aborrecible. The same thing that will happen with Babylon. It'll be a dwelling of demons. ¿Se dan cuenta lo peligroso que es no quebrantar el corazón delante de Dios ni reconocer los pecados y confesarlos? Do you realize how dangerous it is not to break our hearts before God and confess our sins? ¿Qué es el mensaje del tercer ángel? What's the message of the third angel? Lo voy a ilustrar con la vida de un hombre a la cual Pablo usa como ejemplo del mensaje del tercer ángel. I'll illustrate it with the experience of a man that Paul illustrates as a message of the third angel. Y ese hombre es David. And that man is David. David cometió un pecado grande contra Dios al tomar la esposa de su prójimo
y quitarle la vida para esconder su pecado. David committed a great sin when he murdered a man to take his wife and covered up his sin. Y al igual que Saúl, Dios le envió un profeta a David. And likewise, in the story of Saul, God sent David a prophet to reprimand him. Y el profeta le contó una historia para que él viera la condición en la cual estaba. And the prophet told him a story to show him what his condition was. En 2 Samuel 12 está esa historia. Dice allí la palabra que el profeta Natán vino ante David y le dijo, había un hombre rico que tenía muchas ovejas y lo vino a visitar a alguien y no quiso sacar de sus ovejas, sino que le quitó la ovejita que tenía un hombre pobre que tenía solamente una y se la sacrificó para darle comida al que venía. And Samuel told this story to the king about a rich man that received a visitor, and how this king, the rich man, did not want to take a sheep out of his own flock, but instead went to a poor man's flock and took his only sheep and slaughtered it to offer it to his guest, and how he wasn't willing to follow through with that. Hasta este punto de la historia, David estaba escondiendo su pecado, no había quebrantado su corazón. Up to this point, David was hiding the story, not humbling himself before God. ¿Y saben cómo reacciona una persona que no confiesa su pecado y que lo esconde? Así como David lo hizo. Cuando él escuchó la historia, se indignó, se puso rojo de la indignación y dijo, vive Jehová que el que tal hizo merece la muerte y que debe pagar la cordera con 4 tantos. And the way that people that hide their sin react is very much the same way that David did, with a sense of jealousy for what other people do. And King David exploded when he heard this story and said, this guy should be killed, put to death. Porque cuando uno no humilla el corazón delante de Dios, hermanos, cuando uno no confiesa su pecado, cuando uno no reconoce su condición, entonces uno es duro con el prójimo cuando cae. Because when one does not humble himself before the Lord, one tends to be a bit harsher when other people criticizing them when they fall. Pero qué sorpresa y qué espectáculo para el rey cuando Natán le dijo, tú eres ese hombre. But what a great surprise when the prophet told the king, you are that man. Entonces, hermanos, si David ilustra el mensaje del tercer ángel, ¿cómo lo ilustra? ¿Qué es el mensaje del tercer ángel? How does this story of David illustrate the third angel's message? Quiero invitarles a que abramos la Biblia en el Salmo 32. Please turn with me to Psalm 32. Y vamos a leer, ¿verdad?, lo que David experimentó en su corazón. And we're going to read what David experienced in his own heart. Dice el rey al escribir, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. And David wrote, blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man to whom the Lord does not impute iniquity, and in whose spirit there is no deceit. ¿Cuál es aquel en cuyo espíritu no hay engaño? La Biblia dice, cuando menciona los 144,000, dice que son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, y dice que en sus bocas no ha sido hallado engaño. Y David dice aquí de un hombre en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué significa que no hay engaño en la boca? Who is he whom the Lord refers to and whose spirit there is no deceit? It's got something to do with the 144,000 who worship the Lamb, who has not been committed deceit. Pues David, no hay engaño en su boca porque está confesando que es un pecador. In David's mouth there is no deceit because he's confessing that he's a sinner. Porque aquel que no confiesa ante Dios sus pecados, aquel que no se arrepiente, aquel que no menciona y entrega sus pecados al Señor, hay engaño en su boca. Because he who does not confess his sins before the Lord, there is deceit and lying in his mouth.
Y luego él dice en el versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Verse 3 says, when I kept silent, my bones grew old. Through my groaning all day long, for day and night, your hand was heavy upon me. My vitality was turned into the drought of summer. Por lo tanto, hermanos y hermanas, cuando no hay una confesión del pecado ante Dios, hay sequedad y destrucción del alma. Therefore, brothers and sisters, when we do not confess our sins before the Lord, there is a drought of the soul. Y miren la diferencia que hay cuando el pecado se confiesa delante de Dios, cuando se humilla el corazón delante del Señor. Dice la palabra, versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. But notice what happens when we confess and humble ourselves before the Lord. Verse 5, it says, I acknowledge my sin to you, and my iniquity I have not hidden. I said I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the iniquity of my sin. Saúl resistió al Espíritu de Dios. Saúl no quiso reconocer pecado. Él no quiso confesarlo. Y cuando lo mencionó es por temor a las consecuencias. Y aún así no fue un arrepentimiento porque dijo, temía al pueblo. En otras palabras, su culpa la dirigía a otro, pero no abrió el corazón delante del Señor. King Saul did not recognize his sin, and even when he did it out of fear of the consequences. He didn't do it out of an earnest heart. Cuando el profeta Natán confrontó a David y le dijo, igual lo que se le dijo al rey Saúl, tú eras alguien humilde y sencillo, yo te saqué detrás de las ovejitas de allá donde estabas cuidando, y te traje y te di la casa de Judá, y te di la casa de Israel, te di el reino, y si eso te hubiese parecido poco, yo te habría añadido más, pero no tuviste temor de lo que hiciste. Tomaste la mujer de tu prójimo, lo mataste con el cuchillo de los hijos de Amón, por lo tanto espada no se levantará, no se acabará jamás de tu casa, porque por lo que has hecho, has blasfemado el nombre de Jehová. When the prophet admonished King David, he told him, I brought you out of obscurity. I brought you into the kingdom of Judah. And was this not enough for you? So I will bring punishment upon your house, and there will be bloodshed. Lo mismo se le dijo a Saúl. Se le explicó todo. Y él resistía. Pero cuando se le dijo a David, la respuesta instantánea de David era humillarse delante del Señor y dijo, pequé contra Jehová. The same type of admonishment was made before King Saul, but the reaction was quite different. King Saul did not recognize his sin, while King David humbled himself before God. Y enseguida vino la respuesta del cielo. Jehová también te ha perdonado, no morirás. And right away there was an answer from heaven saying, God has also heard you and you will not die, the prophet said to David. ¿Dónde está la diferencia? Los dos pecaron contra el Señor, pero ¿dónde estuvo la diferencia? Where's the difference? Both committed sin against God, but where is the difference? Queridos hermanos, el centro del mensaje nuestro, ¿cuál es? Dear brothers and sisters, the heart of our message, what is it? Porque David, cuando escribió el Salmo 51, lo escribió después de esa experiencia. Y en el versículo 16, él dijo estas palabras, no quieres sacrificio que yo haría, ni ofrenda que yo podría ofrecer delante de ti. En otras palabras, Dios no aceptaba que David le llevase un cordero por ese pecado. Dios no aceptase que David sacrificara animales por el pecado que él había cometido. Quiere decir que el pecado que David había cometido no podía ser expiado por sangre de animales. The core of the message of our church is at the core of this story. And David wrote it in Psalm 51 right after this event, verse 16, saying, for you do not desire sacrifice, or else I would give it. You do not delight in burnt offerings.
And the blood that needed to be shed to forgive David was not the blood of a human being, it was the blood of the Messiah. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, fíjense esto interesante. Había en el Antiguo Testamento pecados que no eran cubiertos por la sangre de los animales. Por esa razón, o por qué entendemos cuando a Jesús le llevaron la mujer tomada en adulterio, la tiraron a los pies del Señor y le dijeron, Moisés nos mandó en la ley apedrear a las tales, porque habían pecados en la Biblia, esos pecados de rebelión no estaban cubiertos por la sangre de los animales, no podían ser expiados. In the Old Testament, there were certain sins that were not covered under Holocaust and offerings and sacrifices. And we see in the Bible when they brought the woman caught in adultery thrown before the feet of Jesus, that sin of adultery was not covered, sins of rebellion. So in this case, the sin of David was not covered by the sacrifices of old. Por esa razón, en 1 Samuel 3:15, hermanos y hermanas, cuando estudiamos esto en la Biblia, por esta razón Dios le dijo a Samuel acerca de los pecados de los hijos de Elí. Dice así la palabra del Señor, porque los pecados, creo que no es el 3:15, vamos a buscarlo en las Escrituras. Es importante que entendamos esto, hermanos. It's important that we understand this, so let's turn to 1 Samuel to gain more insight into this type of sin. Primera de Samuel, capítulo 3, y el versículo 14. 1 Samuel chapter 3, verse 14. Noten lo que dice allí la palabra. Dios le dijo al profeta, por lo tanto, los pecados de los hijos de Elí no será expiado jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. The prophet told Eli in verse 14, and therefore I have sworn to the house of Eli that the iniquity of Eli's house shall not be atoned by sacrifice or offering forever. David sabía eso y él decía, Señor, yo no puedo expiar mi pecado trayéndote, me gustaría por esa maldad que yo cometí tan grande. Ojalá yo pudiese traerte todos los rebaños que yo tengo, todas las ovejas, sacrificarlas toditas y derramar toda esa sangre. Pero Señor, yo sé que tú no quieres eso. No, yo puedo ofrecer toda mi hacienda por mi pecado, pero Señor, eso no sirve. And David understood this, and he said, Lord, I wish I could bring all the herds that I have in atonement for my sin, but I know that won't be enough. Entonces, queridos hermanos, ¿cuál es el centro del mensaje nuestro? ¿Cuál es el centro del mensaje del tercer ángel? Then, dear brothers and sisters, what is the core of the third angel's message? Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, el Cordero es adorado por una razón. When we go to Revelation chapter 5, the Lamb is worshipped for one reason. Desde los versículos 9 hasta el versículo final del capítulo, encontramos la adoración de varios seres. From verse 9 through the end of that chapter, we find the worship of several beings. El primer grupo de los 24 ancianos y los 4 seres vivientes dicen, digno es el Cordero que fue inmolado de recibir la honra, la gloria y la alabanza, porque con tu sangre nos has comprado para Dios gente de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Así que el centro de la adoración de ellos es la sangre, por la sangre del Cordero. Y luego vio una multitud de ángeles alrededor del trono, innumerables, y esos ángeles cantaban y diciendo, el Cordero que fue inmolado es digno, el Cordero que fue inmolado es digno. Y luego toda la creación se une a adorar al que está sentado en el trono y al Cordero. Eso es una enseñanza clara del sacrificio del Cordero, porque la victoria está en el sacrificio del Cordero. Por eso Apocalipsis 5:5, cuando Juan vio al que había sido digno, vio un Cordero inmolado, porque allí está la victoria del Cordero. I'll try to translate that. That was quite long. Se me alargó mucho, pastor. Un poquito más cortito. Okay. So the first group in Revelation chapter 4 is
the 24 elders that were shouting, "Worthy is the Lamb who was slain," and then millions and millions of angels were worshiping the Lamb and the blood, which is the core of the third angel's message. Gracias y disculpa. Hermanos, ¿cuál es el centro del mensaje nuestro? ¿Es el sábado? Is the core of our message the Sabbath? ¿Es la reforma pro salud? Is it the Pro Health plan? ¿Alguna otra doctrina? Perhaps another doctrine? ¿Cuál es el centro de nuestro mensaje? What's the core of our message? Mis hermanos, cuando las serpientes entraron al campamento de Israel y empezaron a morder a la gente y la gente moría, When the snakes started to go through the camp of Israel and starting biting at people, and some of them died, la solución la proveyó Dios cuando le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en lo alto. God provided an answer when he told Moses to build a snake out of brass and put it on a high place on a cross. Y la salvación era todo aquel que fuese mordido por la serpiente. Mira la serpiente de bronce que está levantada a un asta. And the agreement was that whoever looked upon the serpent made of brass would be saved after they got bitten. Así que cuando alguien lo mordió una serpiente, no podía curarse diciendo, páseme un pedazo de maná. So whenever someone got bitten, they couldn't get healed by asking for manna. O voy a ver un día más sábado que llegue para yo cumplirlo bien, y entonces me sano. Or I will follow another Sabbath to the T and I'll be healed. No, tenía que mirar la serpiente levantada en el desierto. He had to look upon the serpent raised in the desert. Cristo dijo, Juan 3:14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. John 3:14 said that just as the serpent was raised in the desert by Moses, so does the Son of Man needs to be raised, so that anyone that looks upon him will be saved and have everlasting life. Entonces, ¿cuál es el centro de nuestro mensaje, hermanos y hermanas? So what is the core of our message? Si Cristo, hermanos, no es el centro, hemos perdido el foco. If Christ is not at the core of our message, we've lost our focus. De nada vale una observancia del sábado si no está empapada en la sangre del Cordero. It is worthless to keep the Sabbath if it's not soaked with the blood of the Lamb. Ni reforma pro salud, hermanos, ni ninguna otra doctrina tendría sentido. Nor the pro-health message, nor any other doctrine would have any sense, would make sense. Por lo tanto, hermano, es ensalzar a Cristo y a este crucificado, el mensaje central. Therefore, the message is to raise Jesus up and to preach him. Entonces, volviendo a Apocalipsis, ¿cuál es el mensaje del tercer ángel? So going back to Revelation, what is the third angel's message? Es interesante, hermanos, que si el centro de la adoración de los ángeles es al Cordero que fue inmolado, y si fue la sangre de Cristo que dio la victoria al cielo, It is interesting to note that if the central worship in heaven, it is the slain lamb that the angels worship in his blood. porque, hermanos, el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 4 dice claro que la sangre de los animales no podía quitar el pecado, y luego a partir del versículo 5 añade que por lo tanto fue que Cristo decidió tomar un cuerpo, porque Él dijo, sacrificio, ofrenda por el pecado no quisiste, no te agradaron las ofrendas, por lo tanto, en el rollo está escrito de mí, que he venido a hacer tu voluntad, oh Dios mío, para dar un sacrificio perfecto. In Hebrews chapter 10, verse 4, it says that the blood of animals is not sufficient to cleanse our sin, so there had to be a better offering for us, for our sin. David lo entendió, hermanos. And David got it. ¿Cuál es el mensaje del tercer ángel entonces? And what's the message of the third angel? El verdadero evangelio. The true gospel. Porque el verdadero evangelio lo traen los mensajes de los tres ángeles. Because that true gospel is carried out by the three angels. El anticristo va a traer tres mensajes falsos The Antichrist will bring three fake messages ante el fin del tiempo. before the end of the world. Porque dice la palabra de Dios en Apocalipsis 16, 13 y 14, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a maneras de rana, pues son espíritus de demonios que van a los reyes de la tierra para congregarlos para la gran batalla del día del Dios Todopoderoso.
Because Revelation chapter 16 said that out of the mouth of the dragon, the prophet, came 3 evil spirits to congregate people for the final battle. Así que viene un falso evangelio para apartar a los hombres de la gracia y enfocarlo en las obras humanas. So there is a false gospel that's going to be preached to pull people out of Jesus and get them focused on human works. Y el anticristo va a ensalzar la ley And the Antichrist will raise up the law, y va a suplantarla también, and he's going to supplant it as well. pero va a tener apariencia de piedad porque va a ensalzar la ley también. But he's going to look like a pious being, pious form. Pero va a apartar a la gente de la gracia. But he's going to move people away from grace. Es interesante que en el versículo 15 de Apocalipsis 16 dice, he aquí que yo vengo pronto. It's interesting to note in Revelation 15:16 that says, and here I come shortly. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Blessed is he that guards his garments so that he covers up and does not expose his shame. ¿Cómo guardar las ropas? How do we keep our clothes? Babilonia Robes. va a engañar al mundo de una manera. Babylon will deceive the world in a certain way. Lo va a hacer confiar en sus obras y en su justicia. He's going to make them trust in their own works and their own justice. Por eso es que la condición espiritual de la última iglesia nos refleja el engaño del maligno. Which is why the spiritual condition of the last church reflects the deceiving of the devil. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de ninguna cosa. Because you say, I am well off, I am rich, I have need of nothing. Engañados por el diablo. Deceived by the devil. Y el mensaje del Señor es, pero no te das cuenta que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. And the message of the Lord is, but do you not realize that you're wretched, poor, and blind and naked? Lo que Dios quiso que Saúl entendiera, What God wanted Saul to understand. pero que él resistió. But the king resisted. Lo que Dios le enseñó a David que era, What God showed David who he was. pero que se humilló delante del Señor. And David humbled himself before the Lord. Entonces, ¿cómo guardar las vestiduras? Then how do we keep our garments? ¿Cuántos están interesados en guardar sus vestiduras? Who wants to keep their ¿Cómo garments? se guardan las vestiduras? How do you keep your robes, your ¿Cómo estar garments? puro delante de la presencia de Dios? How can you be pure before the presence of the Lord? ¿Cuántos quieren ser vistos como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús y la paciencia de los santos? How many of you want to be seen as those who keep the faith of God and the commandments of the Lord? ¿Quieren saber cómo? You want to know how? Es el mensaje del tercer ángel. The third angel's message. Yo quiero invitarles para leer dos textos. I want to invite you to read a couple of texts. El primero, cuando Juan vio los redimidos en el cielo, y entonces preguntaron, estos que están vestidos de blanco y con palmas en sus manos, ¿quiénes son y de dónde han venido? La respuesta fue, estos son los que han venido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amen. Where's that? ¿Dónde está el texto, pastor? Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 y 14. Revelation 7, verse 13 and 14. It says, Then one of the elders answered, saying to me, Who are these arrayed in white robes, and where did they come from? And I said to him, Sir, you know. So he said to me, These are the ones who come out of the great tribulation, and washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Therefore they are before the throne of God, and they serve him day and night in his temple. And he who sits on the throne will dwell among them. Bien, ahora quiero invitarles para que conmigo lean Primera de Reyes 14:8. Now please let's turn to 1 King 14, verse 8. Y aquí vamos a encontrar lo que es el mensaje del tercer ángel. And here we're going to find what the third angel's message is. Dice allí la palabra del Señor, Dios aquí le está hablando, hermanos, a un rey que no anduvo de acuerdo a su voluntad. Y le dice estas palabras. God is speaking to a king that was not going about his ways and his will. And here are his words. Dice la palabra, pero tú, dice el versículo 8, Primera de Reyes 14:8, pero tú no has sido como David, mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con
todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. And yet you have not been as my servant David, who kept my commandments and who followed me with all his heart, to do only what was right in my eyes. But you have done more evil than all who were before you. Entonces la pregunta es, hermano, es que, ¿qué pasó si nosotros juzgamos a David humanamente? ¿Anduvo David haciendo solamente lo recto delante de los ojos de Dios todos los días de su vida? If we judge David according to human terms, was he a righteous man all the days of his life? ¿Por qué será que la opinión de David, la opinión que Dios tiene acerca de David es tan preciosa, tan perfecta? Cuando Dios mira a David, dice, ustedes no han sido como él, que guardó mis mandamientos, noten, guardó mis mandamientos, haciendo todo lo recto en su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. ¿Qué pasó? ¿Se le olvidó Dios las caídas de David? So why does God hold him in such high esteem after committing so much sin that he admonishes other future monarchs with the example of David, saying, you were not as righteous as my son David? ¿Se aplican estas palabras a David? Do these words apply to David? ¿Ustedes piensan que estas palabras se aplican a David, hermanos y hermanas? ¿Cubre David con eso que dice Dios allí? Does David fulfill what God wrote about him here? O hago la pregunta de otra manera, hermanos. ¿A quién solamente se le puede aplicar esas palabras? Or asked in another way, who is the only one that we can apply these words to? ¿Quién, hermanos? Cuando Cristo vivió en la tierra, el Padre decía, este es mi Hijo amado en el que tengo contentamiento. When Christ lived on this earth, God said, this is my beloved Son. En él no hubo pecado ni mentira. There was no lie or sin in him. La única persona que le cuadra esa declaración es a Jesucristo. The only person that fits this mold is Jesus Christ. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios se la refiere a David? Then why does God refer to this description to David? ¿Cuál es la única respuesta, hermanos? The only answer is ¿Cuál? Cristo tomó el lugar de David. David tiene un sustituto. Christ was a substitute of David. No hay otra manera. There is no other way. Así que el mensaje del tercer ángel es la justicia por la fe en Cristo. Then the third angel's message is justification by faith in Christ. Por lo tanto, hermanos, como pueblo adventista, Dios nos está llamando a que abracemos ese corazón y que empapemos nuestras ropas, nuestros mensajes, todo lo que digamos, todo lo que enseñemos, nuestras oraciones, nuestros sermones, empapémoslo en la sangre de Emmanuel. God is calling us to put everything that we do as Adventists, our sermons, our lives, our preaching, under the blood of Jesus Christ. Y nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestra envidia quedará expuesta y nuestro corazón se humillará delante de Él. And at that point, our pride, our selfishness, everything evil will be exposed and humbled before the Lord. Yo pregunto, hermanos, ¿cuántos queremos aceptar el mensaje de la justicia de Cristo y no la nuestra? How many of us would like to accept Jesus' justice and not ours? ¿Cuántos estaremos dispuestos a confesar nuestros pecados delante de Dios y pedir perdón? How many of us would be willing to confess our sins before the throne and ask for forgiveness? Y clamar que la sangre de Cristo nos limpie, hermanos. And ask for the blood of Jesus to cleanse us? ¿Hay alguno que quiere decir, Señor, yo? Is there someone here that wants to follow through with this ¿Hay alguien call? que necesita la sangre de Jesús hoy? Does anyone need the blood of Jesus today? ¿La necesitamos todos los días, hermanos? We need it every day. ¿Será que habrá un día en que no haga falta? Is there any day that we don't need the blood of Christ? Hermanos, es hora de confesar nuestros pecados delante del Señor y aceptar la justicia de Cristo. It's time to confess our sins before the Lord and accept His justice. Vamos ahora a tener una ceremonia bautismal. We're going to proceed now with a baptism. El bautismo es arrepentimiento, confesión de pecados y una vida nueva en Cristo. Baptism is repentance and confession of sins and a new life in Christ. Así que vamos a pedirle a nuestros jóvenes que se van a bautizar que tengan la bondad. So we're going to ask Pueden venir. our candidates to please come up.
Pueden venir hasta aquí, por favor. Bueno, hermanos, es un gozo, hermanos, del poder del Evangelio. Aquí tenemos a Naima y a Ramón. Dios nos ha bendecido en esta semana porque hemos visto almas que se han entregado a Cristo por el bautismo. Ayer tuvimos bautismo, ¿verdad? Y hoy yo fui a Walla Walla y bauticé un alma allí, hermano. Un caballero se bautizó allá en Walla Walla. Y ahora vengo acá y le doy gracias a Dios porque sigue habiendo más bautismos. Y eso demuestra el poder de Dios que todavía está trabajando con nosotros. Así que yo felicito a Naima y a Ramón por la decisión que ustedes han hecho. Y solamente pues tengo una pregunta para ellos, ¿verdad? Sencillita, Naima y Ramón. ¿Creen ustedes que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Lo aceptan en su corazón? ¿Aman a Jesucristo? Y desean ser bautizados así como Él lo dice, para una vida con Jesús. ¿Así ustedes creen en Cristo? Muy bien. Ustedes han escuchado que ellos creen en Jesucristo. Por lo tanto, nada impide que ellos sean bautizados. Y yo quiero recomendar, hermano, que esta iglesia reciba a estos jovencitos como miembros después de su bautismo, ¿verdad? Y que así le demos la bienvenida. A ver, ¿alguien apoya? ¿Todos de acuerdo? Amen. Bienvenidos a la iglesia desde ya, Ramón y Naima. Dios les bendiga. Y yo quiero felicitar a los padres también. ¿Están los padres aquí, los padres de Ramón? Ahí está su mamá, ¿verdad? La hermana Carolina. Pueden acercarse si gustan cuando venga el bautismo. Y también están los padres de Naima. Ahí están, ahí está la familia. Qué bueno, están por aquí. Qué bueno. Entonces, hermanos, vamos a tener el bautismo y démosle gloria a Dios por ello, entonces. Amen. Queridos hermanos, estamos tan dichosos porque dice la Biblia que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Así que te felicito, Naima. Ahora tú vas a ser sepultada con Cristo y luego vas a resucitar con Él en una vida nueva. Querido Padre, gracias por Naima. En sus tiernos años de juventud ha decidido, Señor, seguirle. Yo pido, Padre, que tu Santo Espíritu more en ella, que su nombre permanezca en el libro de la vida del Cordero. Como ministro del Evangelio, Señor, cumpliendo el mandato de Jesús, la bautizo a ella en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te felicito, Naima. De manera, Ramón, te felicito. Hay un texto en la Escritura que dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud.
y tú te estás acordando en la juventud. Te felicito. Estás invirtiendo tus años con Jesucristo. Y a medida que avancen ellos, tú vas a cosechar esta inversión para la eternidad. También que el Señor bendiga a tu mamá, a tus hermanitos, a toda la familia, tus padres. Y que Cristo te use como poder para bendecir a otras almas. Querido Dios de los cielos, bendito sea tu nombre, Señor, porque la sangre de Cristo nos limpia del pecado. Y en estas aguas, Señor, que tú has elegido para que nazcan tus hijos en una vida nueva, yo quiero entregar a Ramón. Y yo te pido, Padre, que la bendición esté en él, como dice la palabra, para perdón de pecados y que él reciba el don del Espíritu Santo. Como ministro, Señor, del Evangelio, yo lo bautizo a él en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues sin duda, hermanos, que pues esto es el Evangelio, ¿verdad? Y Dios, the gospel. y el Señor, ¿verdad?, está mostrando su poder todavía. Y vamos a alabar al Señor por ese poder que trae salvación. Vamos a cantar el último himno. Los jóvenes van a venir porque de parte de los conquistadores le quieren hacer entrega del botón del bautismo, que es parte, ¿verdad? Así que vamos a cantar ese himno y nos sentaremos hasta que se les den los distintivos para el bautismo. A que nos pongamos de pie. Please stand up and let's sing together the last hymn, número 516. Firmes y adelante. Huestes de la fe, sin temor a
tomar asiento. Bien, vamos ahora, hermanos, a esperar que los niños vengan, los van a traer, entonces, para que les entreguen sus botones, ¿verdad? Yo creo que podemos cantar otro himno, hermanas, si nos gustan dirigir otra vez, hasta que lleguen los jóvenes. Mientras esperamos que nuestros hermanos se preparen, el himno 368, así como estamos nomás sentados. conquistadores, ya pues pueden tomar los líderes sus lugares y vamos entonces a recibir de ellos, para los niños que se bautizaron, el botón de que ellos fueron bautizados. Y le damos gracias a Dios por el club de, uno de nuestros clubes, hermanos, gracias a Dios por el club de conquistadores, y queremos dar unas palabras de agradecimiento y felicitaciones a los líderes. ¿Cuánto los agradecemos y reconocemos, hermanos?
Dios les bendiga porque esta es una institución ganadora de almas y forma líderes para la gloria de su nombre. Así que como iglesia vamos a apoyar nuestros clubes, conquistadores, aventureros, porque Jesús dijo, dejar a los niños venir a mí. O sea que lo más principal que tenemos como iglesia son nuestros niños. Por lo tanto, hay que brindarles lo mejor. Así que felicitaciones al trabajo que la iglesia está realizando por sus niños. Así que, hermana Elena, pueden entonces proceder a ponerle el botón a los I'm niños. going to ask Michael Jeffries to come to the front, please. And I'm also going to ask Pastor Larson que venga al frente. Muy bien, muchachos. Me alegro poder haber venido a tu bautismo hoy. Son conquistadores. ¿Qué significa ser conquistador? Quiere decir que el que es conquistador es uno que vence, ¿cierto? Es un vencedor. Y Cristo promete que nosotros seremos hechos más que vencedores, más que conquistadores. Así como dijo el pastor hoy. En Cristo llegamos a ser más que conquistadores, sí, más que vencedores. Y somos, en inglés decimos pathfinders. Los pathfinders son los que demuestran el camino. Así les estamos siguiendo. Demuéstranos el camino hasta el Señor por el camino del deber. Y aquí tenemos para Naima un certificado que reconoce que ha sido bautizado y está aquí firmado por su consejera y por el director y los otros miembros de su unidad. Felicidades. Y el amigo Ramón, aquí también uno, que tú eres miembro de los Rangers, y aquí está todo su equipo allí en este certificado. Bendiciones y felicidades. Gracias. Thank you. You may be seated. Hermanos, entonces a orar para despedirnos. Vamos a tener también un potluck, así que todos están invitados a comer de una rica, ¿verdad? Unos alimentos bien ricamente preparados. Así que vamos a orar para pedir la bendición de Dios. We're going to have final prayer, and you're all invited to a potluck right after the service. Gracias, Señor bueno, porque tu palabra nos da esperanza. Quiero rogar, Señor, de que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Que en el momento de la tentación miremos al Calvario. Si el egoísmo, el orgullo y la envidia nos quieren, Señor, llevar, que una mirada a la cruz del Calvario haga, Padre, que todas esas cosas pierdan su poder. Pido, Señor, que nos bautices con el Espíritu Santo. Bendice, Padre bueno, los alimentos que han sido preparados. Te agradecemos que todos participemos en alegría y sencillez de corazón. Te lo pido, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos despedidos. Dios les bendiga
Y vamos a escuchar el coro de las campanas mientras salimos.